Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Escorpio, con el trabajo. Hoy vamos a trabajar también con tu lado espiritual, Escorpio, y como siempre te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Escorpio, en el trabajo. Vamos a ver. Veo a muchos de vosotros en búsqueda de algo más o en búsqueda de algo nuevo, aunque esa búsqueda, dice, no se alinean los planetas para que se dé, dice, está estancada. Aunque tú estés buscando, eso está estancado todavía, Escorpio. Aunque, dicen, aunque ahora mismo esté estancado, en 40 días aproximadamente es cuando vas a ver un avance en todo esto. Escorpio, que no estáis trabajando. Has llamado ya a un lugar del pasado. Dice, aunque esto se retrase, a ti te van a llamar. Van a contar contigo, aunque esto se retrase. Escorpio, que tenéis un negocio. Hay cosas que te están dando mucho que pensar en tu negocio. Dice, no estás teniendo las ganancias que tú esperabas. Debes esperar un poco, ¿bien? Y debes de tomar algunas decisiones internas, que tú ya ves con quién te quedas, con quién no te quedas, y qué es lo que cambias y lo que no cambias. Bien, Escorpio, vamos a seguir. Seguimos con tu economía. Escorpio, y tu economía. Un dinero relacionado con lo familiar te hará avanzar económicamente, Escorpio. Aunque tú para gestionar y arreglar esto, dice, vas a tener que moverte, hacer movimientos, viajes o algo por el estilo. Vamos a seguir, Escorpio, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental, Escorpio. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. No estamos muy claros, No estamos muy claros con lo que queremos, con lo que buscamos. Con lo que queremos o con lo que buscamos. ¡Ay, Escorpio! Bueno, mira. Es que aquí hay alguien que a ti te llama mucho la atención, Escorpio. Entonces, estás como en un proceso de espera, me sales en un proceso de espera. O esperando el momento indicado, esperando el gran momento. Vamos a ver qué más. Porque aquí me sale una persona, dice, tú estás esperando ese momento. Vamos a ver de quién se trata. Escorpio, solteros. Bueno, Escorpio, pero es que yo te voy a decir que esta persona aquí me aparece con pareja. La persona que no sé, que te gusta o que te interesa o que tú estás pendiente. Dice, esta persona tiene pareja, Escorpio. ¿Se pueden dar comunicaciones entre vosotros? Sí. En el caso de que hubiera algo entre vosotros, dice, surgiría de forma bastante lenta, Escorpio.
También veo uno de vosotros, algunos de vosotros, dice que os vais a alejar de una situación del trabajo amorosa, que queréis alejaros de esa situación, que está relacionada con el trabajo y es como algo amoroso aquí. Escorpio, relaciones estables ahora mismo no me está saliendo. No me está saliendo. También muchos de vosotros dice, el pasado está muy pendiente de vosotros. Va a intentar comunicarse, ya eso ya depende de vosotros, le abráis la puerta o no, eso es otra cosa. Pero que está pendiente, está pendiente. Alejamiento con una persona, esta es la persona que hemos dicho que está relacionada con el trabajo. Dice, porque esta persona, porque tú te vas a sentir agobiado o agobiada con esta persona. Escorpio, la persona importante en tu vida. Sí sale aquí una persona importante en tu vida, que a mí se me simboliza como alguien, digamos, más joven que tú. Alguien más joven que tú. Pero esta historia, dice, esto cuando empieza esto, aquí hay terceras personas. Esto no empieza de las maneras normales, ¿no? Porque también voy a decir una cosa, ¿hay alguna relación hoy día que empiece normal? Pues yo conozco muy pocas, muy pocas. Yo es que creo que hoy día no sucede nada de manera normal. O yo me he quedado obsoleta, o me he vuelto muy cateta, o yo no sé, pero bueno, ya está. Dejarme con mi locura, que yo con mi locura soy feliz. Entonces esta relación no empieza de forma normal. Vamos a seguir, seguimos, Escorpio. Que estáis solteros. Vamos a ver. Pero tú estás bien, tú estás, Escorpio, en una situación de tu vida que estás en pleno renacimiento. Estás en pleno renacimiento contigo mismo, entonces yo te veo bien, solo estás esperando algún momento perfecto para ti, Escorpio. No sé si vais a hacer algún desplazamiento o algo por el estilo, dice que en ese desplazamiento puede haber ilusiones, pero nada importante para ti. La persona que tú estás pendiente, dice, debes de esperar. Bueno, tú sabes que tienes que esperar, pero bueno, aquí te lo dicen, debes de esperar, y es una persona cercana, que tú conoces, una persona con la que has hablado, con esa persona, y sale clarísimamente. Vamos a ver, vamos a hacer una tirada general. Escorpio, solteros. Se harán comunicaciones con esta persona, avanzarán las comunicaciones con esta persona, sí. ¿Se podría ir de las manos esta situación? Sí, perfectamente. A mí en el momento que me sale una persona intentando tomar decisiones entre la parte oficial y tú, es que se le ha ido de las manos. Total. Vamos a seguir, Escorpio, solteros. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Hay cosas, dice que se deben de dejar como están, Escorpio. Vamos a quedarnos con lo que estamos viviendo, ¿no? Que hay otras cosas que hay que dejarlas como están, porque no pertenecen al tiempo en el cual tu pareja está contigo o estaba contigo, ¿no? Entonces, como no pertenecen a ese tiempo, hay que dejarlas. ¿Bien? Tenéis los dos algo, dice que os protege, Pero es que vosotros tenéis la necesidad de protegeros de algo. Pues sí. Sí. Tenéis mucha gente que os mira demasiado. A mí no me gusta que me miren, la verdad.
Y es inevitable, ¿no? Porque la gente miramos, no porque a mí me miren, sino porque la gente miramos. Pero a mí no me gusta que me miren así, que estén tan pendientes de mí, a mí no me gusta. Entonces aquí dicen que vosotros sois una pareja muy observada. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Hay uno de los dos que tiene el poder en la relación, eso sale clarísimo, que tiene la fuerza, el poder. Eso sale clarísimo. Pero dice, cuidado, cuidado porque en un futuro las cosas podrían cambiar. Vamos a ver cómo se gestiona ese poder, porque hay gente que se pasa a 3 pueblos cuando sabe que tiene ese poder en la relación, ¿eh? Y sé que sabéis de lo que estoy hablando perfectamente. No creo que no tengo que hablar más claro. Si yo hablo claro, más claro que el agua. Aunque luego otros me digan, eres una prepotente, como me dicen en algún mensaje. ¿Qué prepotente eres? ¿Por qué? ¿Porque hablo claro o por qué? Me puedes decir muchas cosas, pero mira, prepotente, no sé, a lo mejor sí lo tengo, ¿no? Pero si es por mi manera de hablar, no lo voy a cambiar, lo siento mucho, ya es tarde. Ya con 43 años, no, déjalo, no estoy para cambios. Escorpio, esto... Dice, podría llegar un momento en el que podría cambiar, darse la vuelta a la historia, cambiar el giro, ¿no? Si ahora eres tú el que tiene el poder, en un futuro lo tendría tu pareja. Y si es a la inversa, pues lo mismo. Cambiarían las cosas. ¿Por qué cambiarían las cosas aquí? Dice que uno de los dos tendrá que tomar decisiones en su vida relacionadas con su futuro, con lo laboral y demás, que si no le sigues, aquí sí dicen que podrían meterse terceras personas en vuestra vida, o intentar meterse, porque a mí no me confirman aquí en ningún momento, se rompería la relación por esto, no, pero sí generaría en la relación una desconfianza que no es necesaria. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Escorpio. Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Y este desajuste tiene que ver con desplazamiento y con una amistad en concreto. Este desajuste, el que hemos visto, el que podrían cambiar las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mira, hay sentimientos en vuestra relación, son sentimientos reales, Pero aquí uno de los dos siempre quiere más también. Siempre quiere más y todo tiene su límite, todo tiene su longitud, su límite, su fecha, su todo, como nosotros mismos. Nosotros tenemos una fecha de caducidad, nosotros mismos. Entonces todo tiene su límite. O sea, no se puede pedir más cuando se ha dado ya, porque cuando no hay más que dar, si es que se ha dado todo, ¿qué quieres más? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio, de verdad que hay gente que exige sin darse cuenta, en las relaciones. Exigen atención, exigen momentos, exigen, y eso, lo que no nos damos cuenta es que estás deteriorando a la otra parte con tanta exigencia.
Pues si tú tienes una persona viviendo para ti, por ti y para ti, lo que estás haciendo es asfixiar. Esto no quiere decir que lo estés haciendo tú, Escorpio. Uno de los dos exige mucho. Vamos a seguir. Escorpio. Casados en convivencia y novios. ¿Ves? Todo poder que se tiene a día de hoy hay que saber manejarlo porque de cara a futuro las cosas podrían cambiar. Y siguen repitiéndolo. Haz los cambios que tengas que hacer en ti, en tu vida, en tu manera de ser, en actitudes, o tu Escorpio, pareja Escorpio, y verás cómo todo fluye. Que hay amor verdadero en esta relación, que hay amor verdadero en esta relación. Y que también por destino una amistad vuestra intentará en un futuro, romper, incomodar, desestabilizar esta historia. Bien, cuidado con eso. Vamos a seguir. Seguimos, Escorpio, seguimos con tu mensaje especial del amor. Escorpio, avanza y prepárate para la estabilidad en tu vida. Si das un paso, si haces un movimiento, no es voy a hacer este movimiento para 4 días, no. Ese movimiento no será para 4 días ni para 5. Ese movimiento marcará un antes y un después en tu vida. En el momento, si tienes claro de hacer el movimiento, recuerda que llega esto que te he dicho, la estabilidad. Que no todo el mundo quiere una estabilidad en las relaciones. Vamos a ver, que no todo el mundo la quiere. Aquí lo que dicen, que si lo tienes claro, que adelante, pero que esto no va a ser para 2 días. Vamos a seguir, seguimos, Escorpio. Ay, que se me ha quedado una carta, Escorpio. Vamos a seguir. Escorpio con tu salud. No te me vayas, que vamos a trabajar también tu lado espiritual, Escorpio. Vamos a ver si se me pone la silla bien hoy. Escorpio, tu salud. Mira, Escorpio, debes de prestarle atención a la inflamación de vientre. Posiblemente en estos próximos días tú tengas náusea o algo por el estilo. Préstale atención. Aunque esto te lo tiene que decir tu médico, yo no, Escorpio. Vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje general. ¿Lo que ocultan otras personas a ti te cambia tu vida, Escorpio? ¿A ti te afecta en tu proceso, en tu progreso? Pues si no te afecta, te afecta. Uy, te afecta. Te afecta. Qué fisna. Escorpio, si no te afecta, déjalo pasar y cada cual que haga con su vida, que oculte lo que quiera, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con tu lado espiritual. Tu lado espiritual, mi queridísimo Escorpio. Bueno. Escorpio, vamos a ver. Y tu lado espiritual. Mira, Escorpio, yo lo primero que he visto, no sé qué tiene que ver, pero lo primero que he visto es como una barrera de madera, como dos, no es una barrera como tal. ¿Tú sabes cómo antes donde ataban los animales?
Es algo así como de madera, donde le atraviesa un tronco y hay muchas cuerdas atadas. Hay muchas cuerdas atadas ahí. Pero no atadas porque rodeen ese tronco, no, atadas porque atan ahí algo. Piel, noto piel. Y la olor de la piel. Pero piel de como si fuera prendas de piel, cinturones de piel. La letra S se me está marcando mucho con esta persona. O un perro o un gato blanco tenía esta persona. O un perro o un gato, no sé distinguírtelo bien. Pero que blanco es blanco. Vamos, su cara es blanca. La figura materna de esta persona era muy chiquitita, muy bajita, muy bajita. Y se me muestra al lado de esta persona. Aunque tuvieron sus diferencias en vida, muchas, bastantes, se me muestra al lado de esta persona. Quizás que quiera que sepas que está al lado de esa persona, porque ellos parece ser que estuvieron un gran tiempo, sin comunicaciones o algo por el estilo. Ya me contaréis, Escorpio. ¿Qué más? Que te voy a dar un número. El número 98 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, Escorpio. ¿Qué decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.